Ahora continuamos con el tópico número 8. ¿Cómo ser beneficiado de la palabra de Dios? Tópico número 8. ¿Cómo ser beneficiado de la palabra de Dios? Pongan número 1 en Romanos, dice: primero, para beneficiarnos de la palabra debemos reconocer que la palabra es Dios y tratarla como la palabra de Dios. Entonces, tópico número 8. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo ser beneficiados de la palabra de Dios? Primero, para beneficiarnos de la palabra debemos reconocer que la palabra es Dios y tratarla como la palabra de Dios. Reconocer que la palabra es Dios. Tú debes recibir la palabra como Dios hablándote, como Dios entrando en tu vida personal. Y también debemos dos cosas para recordar. Tu actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios tiene en tu vida diaria. Tu actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios tiene en tu vida diaria. Tratando a la Biblia como un libro común es la razón de la caída espiritual. Entonces, nosotros número 1 hemos visto, primero, para beneficiar la palabra de Dios, debemos reconocer que la palabra es Dios. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra, cuando tú meditas la palabra, es Dios mismo hablándonos, ministrándonos su palabra. Y cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos, es poderosa. Por eso que es un beneficio la palabra de Dios. Y tú puedes conocer los beneficios que tiene la palabra, ¿no? Por eso vamos a ir al Salmos 103, en el capítulo 103, y vamos a leer del versículo 1 para adelante. En el Salmo 103, del 1 al 3 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso en el versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si tú quieres conocer los beneficios que Dios nos dio, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para reconocer los beneficios que Dios nos dio? ¿Cómo saber qué beneficio nos dio? Para eso tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Digan conmigo: yo voy a leer la palabra de Dios todos los días. Por eso la palabra, hermanos, tiene poder, tiene autoridad. Por eso que la palabra de Dios, ahí están los beneficios. Hay beneficios de sanidad, de vida eterna, de la vida en abundancia, caminar en amor, caminar en perdón, caminar de gloria en gloria. Somos santos porque Él es santo. Somos nueva criatura, tenemos la vida de Dios. Por eso, hermano, cuando uno nace espiritualmente, tenemos que darle la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, ¿no? Y vemos aquí, hermanos, los beneficios que Dios nos ha dado. En el Salmo 107, también vamos a leer en el Salmo 107, donde dice la palabra de Dios. En el Salmo 107, en el versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo estaba meditando este versículo, hermano, y dice, envió su palabra, se envió a Jesús, que es la palabra de vida, y los sanó. A través de Jesús somos sanados completamente. Ya no tenemos diabetes, ni osteoporosis, ni cálculos a los riñones, ni cálculo a la vesícula, no tenemos ninguna clase de enfermedad, porque Cristo Jesús, Dios dice que Dios envió su palabra y nos sanó. Y dice ahora, y los libró de su ruina. Esta palabra ruina, hermanos, quiere decir que Dios nos ha librado del sepulcro, de la muerte. Dios nos ha hecho libre de la muerte. Por eso que caminamos en sanidad, en fortaleza de Dios. Porque tenemos, y es, hermano, Dios mismo hablándonos. ¿Se dan cuenta? Porque acá está hablando Dios, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, ¿no? La palabra de Dios es un beneficio que tenemos en Cristo Jesús.
Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Sanidad, prosperidad, vida en abundancia. Aleluya. Por eso, dos cosas para recordar. Tu actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios tiene en tu vida diaria. Tu actitud debe ser, hermanos, que debe leer la palabra de Dios. Pon un altar en tu dormitorio o en tu sala, pero pon un lugar que sea, hermano, un lugar secreto donde estás tú y Dios hablando, meditando su palabra, estudiando su palabra. Apaga los celulares, desconecta tu teléfono fijo, ¿no? Apaga el televisor y medita la palabra, estudia la palabra tú a Dios solas, hablando en lenguas, meditando la palabra, llénate la palabra del poder de Dios. Por eso tu actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios tiene en tu vida diaria. Tratando a la Biblia como un libro común es la razón de la caída espiritual. Muchos que tratan, hermanos, a la Biblia como un libro común, por eso que muchos se quedan con el logos, pero no se quedan con la palabra revelada. Por eso que no hay cambio en sus vidas. Pero cuando la palabra, hermanos, está en tu vida, tú estás renovando tu mente. Y al renovar tu mente, tú estás pensando como Dios piensa. Los caminos de Dios son mis caminos. Los pensamientos de Dios son mis pensamientos. Pero aquel que lee la Biblia como un libro cualquiera va a ver que los pensamientos de Dios son tan altos, los caminos de Dios son tan lejos, pero no sabe que la palabra de Dios está cerca porque Dios vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Por eso, hermanos, tu vida, tu actitud determina la palabra de Dios. También vemos, número 3, la palabra es todo lo que Dios es. La palabra es verdad. La palabra nunca cambia. La palabra no es infructuosa. La palabra no es infructuosa. Dice, la palabra de Dios es habilidad en sí misma. La palabra es eterna. La palabra es viva. La palabra es poderosa. La palabra tiene habilidad para crear. La palabra tiene para cumplirse. La palabra está llena de sabiduría. Por eso tú puedes crear con palabras, hermano, una mujer virtuosa. Tú puedes crear a tu esposa con palabras. Así como Dios creó el universo, el sol, la tierra, con palabras, también tú puedes crear a tu esposa, crear una esposa virtuosa con palabras. Tú eres una mujer llena de amor, eres una mujer llena del Espíritu Santo, tú eres una mujer que tiene el corazón de Dios, tú eres una mujer llena del Espíritu Santo, tú eres guiada por el amor de Dios, eres una mujer sensible al Espíritu, tú eres una mujer llena del poder de Dios, eres una mujer victoriosa y cuando cocinas bajo la unción del Espíritu Santo y toda la sazón, toda la comida sale riquísima porque tú lo haces con pasión, cocinas para tu esposo, para tus hijos, para ti misma. Por eso tú puedes crear con palabras, mi hermano, a una mujer virtuosa o también crear a un hombre virtuoso. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, el versículo 6 dice, hombre de verdad, ¿quién la hallará? A un hombre fiel, ¿quién la hallará? Por eso, hermanos, tú tienes que crear un hombre fiel, un esposo fiel con palabras. Dile, tú eres un hombre fiel, eres un hombre íntegro, tú eres la cabeza de Dios, tú eres llamado al ministerio, tú tienes tu llamado, yo te honro, yo te valoro. Otro esposo como tú no hay. Tú estás creando un hombre, un esposo virtuoso como también una mujer virtuosa. Por eso dice la palabra número 1, la palabra es todo lo que Dios es, la palabra es verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos visto también que la palabra nunca cambia. Hemos visto también que la palabra no es infructuosa, sino es habilidad en sí misma. La palabra es eterna. Pues hemos visto, hermanos, que en primera de Juan capítulo 5, el versículo 12, dice la palabra de Dios, al que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque la palabra es eterna, no, la palabra es verdad. Y también la palabra es viva, eso hemos visto en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirnos los pensamientos y intenciones del corazón. También hemos visto que la palabra es poderosa, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad para sanarnos. La palabra tiene poder, hermanos, para cambiarnos. La palabra tiene el poder de Dios para transformarnos conforme a la imagen y semejanza de Dios. La palabra tiene la habilidad para crear. Tú tienes que crear en el nombre de Jesucristo.
Y también, hermano, tú tienes que hablar que ya tu casa, que tú tienes tu casa propia, tienes tu carro propio, tú tienes que hablar que tú tienes la habilidad en el nombre de Jesús para crear. Por ejemplo, si hay una mujer una esposa que está casada y no puede tener hijos porque es estéril, tal vez tiene quistes en los ovarios o problemas en sus trompas, nosotros podemos crear útero nuevo. Dios a través de su palabra crea útero nuevo, trompas nuevos, ovarios nuevos, y puede esta mujer ser fértil, porque para Dios no hay nada imposible. Podemos crear. También dice que la palabra tiene para cumplirse, y la palabra está llena de sabiduría, porque es la palabra de Dios, y Dios está lleno de sabiduría. No, por eso en Santiago capítulo 1, en el versículo 2, dice en Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídeme y yo le daré en abundancia. Pero saben, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, vamos a ir a Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 24 dice, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Al tener a Cristo en tu corazón, hermano, tú tienes la sabiduría de Dios. Por eso que la palabra está llena de sabiduría, porque Cristo es la palabra y estamos caminando lleno de sabiduría. Por eso en 1 Corintios 1:24 dice, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Digan conmigo ahora, yo tengo el poder de Dios y tengo la sabiduría de Dios. O sea, caminamos con mucha sabiduría. Y hemos leído en primera de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 7, dice, vosotros maridos, no tratarán a amar a tu esposa sabiamente. ¿Por qué dijo sabiamente? Porque tenemos la sabiduría. Una esposa hay que tratarle con mucha sabiduría. Por eso que Dios le compara a la esposa, hermanos, con la sabiduría, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el libro de Proverbios, en Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 1. En Proverbios, capítulo 9, el versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y en Proverbios 14:1, Dios hace la comparación de la sabiduría con la mujer. Y en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces la mujer sabia edifica su casa. Y acá hace la comparación con Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa. Entonces esto quiere decir, hermano, que una esposa que ha nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo, tiene la sabiduría de Dios. Y la palabra es sabiduría. Y también debemos tratarla, hermanos, trátala como es la palabra de Dios. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 13. En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Voy a repetir en 1 Tesalonicenses 2, el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso dice acá aquí, hermanos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Por eso dale gracias a Dios al levantarte, al acostarte, dale gracias por tu esposo, dale gracias por la esposa, dale gracias por tus hijos, por tus hijas, por el alimento, por el vestido, dale gracias. Y también dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Por eso cuando un pastor o un ministro o un hermano o una hermana está predicando la palabra, hermano, se está enseñando con la sabiduría que viene de lo alto
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Es en el poder de Dios. Y dice también, hemos leído, hermanos, que cuando recibiste la palabra de Dios, que huiste en nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Ahora, vamos a Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 13, en Hebreos capítulo 4, el versículo 13. En Hebreos capítulo 4, el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Proverbios 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No? Entonces, al que tenemos que dar cuenta, hermanos, es al Dios Todopoderoso. Por eso en Hebreos, también en Hebreos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 3, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. O sea, acá dice, hermanos, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y buena nueva que viene a ser el Evangelio, el poder de Dios. Por eso que en Romanos 1:16 dice, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y acá dice en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe a los que lo oyeron. Y el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero lo que hemos creído, hermanos, hemos entrado al reposo de Dios y a la paz de Dios. Por eso que, hermanos, él dice aquí, el mensaje, la palabra que ellos oyeron no los benefició. ¿Por qué? Porque no la combinaron con fe. Aquellos que combinan la palabra con fe consiguen descansar en Dios. Ellos dejan de actuar para hacer que las cosas pasen. Por eso, hermanos, cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, tú estás entrando al reposo, a la paz de Dios. Por eso Dios dice, no que Él nos da en completa paz. Dios quiere, hermano, que el Dios de paz, el Dios Shalom, ese Dios de paz, también andemos nosotros en paz, sin afanarnos, sin preocuparnos. Por nada debe estar afanado. Como dice en Mateo 6:25 al 33, muchos dicen, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Pero Dios dice, vosotros valéis más que las aves del campo. Porque ¿quién alimenta a las aves? Dios. Y si Dios alimenta a las aves, nos va a alimentar a nosotros. Y dice también, hermanos, cuando tú lees en Mateo todo el capítulo 6, dice, ni aun Salomón con todas sus riquezas que él tenía como rey, no se podía vestir, hermanos, como los lirios del campo. ¿Y quién viste a los lirios del campo? Dios. Entonces, no te afanes, qué vestiré, qué comeré, porque Dios es el que te viste, Dios te alimenta, a través de su palabra, Dios no nos hace faltar nada. Como dice en Filipenses 4:19, mi Dios suple toda mi necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí, hermano, la palabra tiene que ir siempre acompañada con fe, porque la fe y la palabra son uno, porque la fe es del Espíritu, la palabra es del Espíritu, la palabra no es del alma, la fe no es del alma. La fe y el Espíritu viene del Espíritu, del corazón, del más profundo del corazón de Dios.
Por eso, hermanos, que es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, yo lo creo, es así y ya está hecho. Por eso la palabra debe estar acompañada con fe. Número 2, la palabra griega para fe significa convicción de la verdad de Dios. Y viene de otro término griego que significa confiar internamente con certeza. Entonces la palabra griega para fe significa convicción de la verdad de Dios. Y viene de otro término griego que significa confiar internamente con certeza. Así que fe significa tener certeza o estar seguro y tener la convicción de Dios es verdadero. Por lo tanto, la palabra es verdad, porque Dios es la palabra, ¿no? Como dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza internamente, certeza, porque es la palabra de Dios, ¿no? Por eso que la fe es, como dice en Romanos 10, capítulo 10, el versículo 7, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 10, el versículo 17. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también vamos a leer, hermanos, donde dice la palabra en segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, por fe a su palabra y no por vista. No porque tocas el tumor y dices, me voy a morir. No, hermano, échalo fuera ese temor, habla la palabra y ese tumor se tiene que ir en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y también ahí tenemos los médicos naturales también que nos pueden ayudar, también guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero gracias a Dios, hermano, que la palabra actúa en nosotros poderosamente. Así dice la palabra, porque por fe andamos y no por vista. Toma la decisión hoy de caminar conforme a lo que está escrito en la palabra. Y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Camina conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, vamos a Números, en el capítulo 13, y vamos a leer del 1 al 3. En Números, capítulo 13, del 1 al 3, dice la palabra. En Números, capítulo 13, del 1 al 3 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Recuerdan, hermanos, que Moisés tuvo que escoger nombres cualquiera de las 12 tribus, sino eran príncipes de cada tribu que Moisés escogió para hacer a los espías. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Ahora vamos a leer el versículo 17 al 33 del mismo libro Números, capítulo 13, del versículo 17 al 33 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Nebe, y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimaán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Suais en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2
en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nebe, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerle es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando ellos reconocieron la tierra? Porque ¿cuál fue la palabra de Dios para Moisés que le dijo Dios a Moisés? Que hiciera, que envíe hombres a explorar la tierra, la cual les había dado a los israelitas, ¿no? Porque Dios ya le había entregado, ya hermano, la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo que tenía que enviar a 12 espías de cada tribu uno, y eran príncipes. Y les dijo que les había dado para habitar. Pero realmente hemos leído, hermanos, de Números, capítulo 13, del versículo 17 al 20. Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subió al monte. Y observad la tierra, cómo es el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Acá vemos, hermanos, que Dios le dio orden a Moisés para que ellos tomen la tierra que ya Dios les había entregado. Pero ¿qué sucedió, hermanos? De esos 12, 10 hablaron mal, vieron a los gigantes, y ni siquiera a los gigantes les dijo, a esos 10, les dijo: ustedes son langostas. Sino ellos dijeron: hay gigantes de Anac, y nosotros nos parecíamos a ellos como langostas. Déjame decirte, si tú te ves como langosta, la gente te va a ver como langosta. Si tú te ves como un mono, la gente te va a ver como un mono. Pero si tú te ves como un hijo de Dios, que Dios te dio, así como Josué y Caleb, que tenían una fe diferente, y ellos tomaron la tierra prometida porque ellos hablaron bien. Por eso, hermanos, cuando hay temor en tu vida, cuando hay duda, hay temor, tú no puedes conquistar y tomar lo que ya Dios te dio. Porque el temor, la duda, hace de que tú no recibas los beneficios que Dios tiene para tu vida. Por eso tú desecha el temor, desecha la duda, la incredulidad. Por eso lo que yo temía, dijo Job, lo que yo temía, eso me ha venido. Eso me ha acontecido de lo que yo temía, porque el temor trae duda, la duda trae enfermedad, pobreza y muerte. Y vemos, hermanos, pero en el versículo 30, que Caleb calmó a la gente, quienes fueron entrando. ¿Y qué les dijo? En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Por eso debemos tener el corazón de Josué y Caleb, hermanos. Tenían un espíritu diferente. Ellos se veían como Dios, ¿no? Y cuando ustedes leen también en Números, en el capítulo, ¿qué causó el temor de los 10 espías? Ellos combinaron su fe con lo que ellos vieron, gigantes, grandes murallas. Muchas veces, hermano, las circunstancias, los problemas, cuando viene un dolor a tu cuerpo, o el médico dice tienes cáncer de 4ª fase, lo primero que viene es temor, miedo, muerte. Pero tú hablas la palabra, hermano, en el nombre de Jesucristo. La palabra es los beneficios que tenemos, que Dios envió su palabra y me sanó y me libró de toda ruina, me libró de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Y gracias, Señor, yo estoy sano. Desde la coronilla de mi cabeza a la planta de mis pies, porque la palabra es medicina. Tenemos que hablar la palabra, así como Josué y Caleb. Caleb vio a la gente, a las circunstancias de otra manera, porque él combinó su fe con la palabra de Dios. La tierra que yo te doy. Por eso, hermanos, Josué y Caleb, ellos combinó su fe con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿no? Cuando dice, hemos leído Romanos 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, la fe y la palabra, hermanos, son uno y podemos tomar todo lo que Dios nos dio. Y se dio cuenta que cuando Dios habló, cada cosa en seriamente tenía que cumplirse y darse. Todo lo de Dios está en su palabra. Está todo poder, toda sabiduría. Su palabra es viva y poderosa. Nunca retorna a él vacía sin fruto. Siempre cumple su propósito de Dios. Por eso nosotros vemos, hermanos, que cuando leemos ahora en Números, en el capítulo 14, y vamos a leer del versículo 9, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud abrió de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dijo Jehová, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardó para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad. De los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado, ya 10 veces no han oído mi voz. Y vemos, hermano, que en el versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde él entró, y su descendencia la tendré en posesión. Y saben, hermanos, Josué y Caleb tomaron la tierra prometida, porque ellos hablaron bien. Por eso que en el versículo 33 de Números 14, 33 al 35 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades.
por día conoceréis mi testigo. El versículo 35. Yo Jehová he hablado así, haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y morirán. Y todos los que hablaron mal quedaron muertos. Y el versículo en Números 14, 36 al 38, vamos a leer, hermanos, que 2 nomás tomaron la tierra prometida. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. O sea, todos que hablaron mal murieron. Pero el versículo 38 dice, pero Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Por eso José y Caleb, hermano, tenían un espíritu diferente. Ellos caminaban en fe, combinado con la palabra de Dios. Y ellos le dijeron al pueblo, le dijeron, nosotros lo podremos matar a ese gigante como un pan comido, porque ellos confiaban en el Dios Todopoderoso. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El mayor está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos un espíritu de victoria, tenemos un espíritu de fortaleza, tenemos un espíritu, hermano, que caminamos de victoria en victoria, de bendición tras bendición, porque Dios siempre actúa a nuestro favor, Él está a nuestro favor, Él nunca nos deja, Él nos acompaña, hermano, y Él vive eternamente para siempre dentro de nosotros. Dios, Espíritu Santo, Jesús está dentro de nosotros. A donde tú vayas, tú llevas la presencia de Dios y toma, hermano, ya lo que Dios te dio, agárralo, tómalo, lo que dice la palabra. A donde tú alcances mirar al norte, al sur, al este y al oeste, Dios te entregó todo lo que pisare la planta de tu pie. Tómalo, Dios te entregó, Dios te dio. Si Dios te ha dicho que eres hombre de naciones, es hombre de naciones. Si Dios te ha dicho que vas a predicar lleno de la gloria, vas a predicar con milagro, con señales, con prodigio, con la gloria de Dios. Si Dios te ha dicho que vas a pastorear, vas a pastorear. Si Dios ha puesto en tu corazón, que Dios ha puesto corazón de pastor, vas a ser un pastor conforme al corazón de Dios, que vas a alcanzar multitudes, enviando misioneros a las naciones, porque es el tiempo del Perú. Dios nos ha entregado el Perú, Dios te entregó las naciones, tómalo, porque tú y yo somos hombres de naciones, hombres de multitudes, que predicamos con amor, en su gracia, con milagro, con señales, con prodigios. Los ciegos ven, los mudos hablan, los mancos son sanados, los muertos físicos son resucitados, porque nosotros hemos tomado la palabra, porque la palabra es de Dios. Por eso dice, hermano, número 3, en el número 1 dice, para beneficiarte de la palabra, debes plantar la palabra como una semilla. Por eso Dios hace la comparación, hermanos, de una semilla. Y eso lo vemos en Lucas, en el capítulo, vamos a Lucas, en el capítulo 8, en Lucas, en el capítulo 8, en Lucas, en el capítulo 8, del versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero vemos también, hermanos, vamos a leer del versículo 4 de Lucas, capítulo 8, del versículo 4 para adelante, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que la semilla es palabra de Dios. Entonces, ¿dónde cayó en buena tierra? En nosotros. Digan conmigo ahora, yo soy buena tierra.
Y yo soy buena tierra, yo soy buena tierra. Y la palabra, hermano, nunca regresa vacía y tú caminas con los beneficios de la palabra de Dios. Y continuamos en la próxima clase.